Muy buenas noches, licenciado Gisbert. Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, el día de hoy damos inicio al módulo 7. Bueno, ya nos falta un módulo para concluir. El módulo 7 es procesos de contratación de servicios en auditoría en apoyo al control externo posterior y norma de la Contraloría General del Estado. Tenemos el placer de tenerlo con nosotros al licenciado Juan Gisbert Chávez. Es un máster en gerencia pública. Él ya nos va a contar un poco de su experiencia académica, su experiencia profesional. Él ha sido docente, bueno, para comentarles un poco, ¿no? Él ha sido docente de licenciado en SINAS, así que es un docente que más bien aceptado trabajar con nosotros, con Fundación IDEA. Es la primera vez que él está trabajando con nosotros. Y bueno, le cedo la palabra al licenciado. Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos los participantes. Licenciado, si podría cámara para que lo conozcan. Sí, estoy ya. Ah, ahora sí lo puedo ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Muy bien. Antes de iniciar este módulo número 7, me voy a presentar. Ahora sí. Bien, mi nombre es Juan Gisbert Chávez. Prácticamente cesando mi ciclo de la función pública por más de 20 años y énfasis en materia de contrataciones estatales. Desde el año 2001 en la Contraloría como docente del CENCAP, hasta el año 2016, y desde el año 2006 hasta la fecha como docente del EGPP, luego varias materias en universidades, como ser el ICA, donde también se dictan bienes y servicios de nivel diplomado, y haber ejercido cargos vinculados a las contrataciones estatales en diferentes entidades del sector público, a nivel departamental, municipal y nacional, así como en el órgano ejecutivo, órgano judicial y órgano legislativo. Es decir, hay experiencia vivida en materia de contrataciones y esperemos que estos 2 semanas de clases podamos asimilar en base a las experiencias vividas. Muy bien. De la misma manera, yo quisiera saber de los participantes cuántos o quiénes están en el sector público o que están ejerciendo puestos en materia de contrataciones. Podríamos empezar por voluntarios de los que ya estén presentes. Adelante. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Le habla Luz Anagua. Soy Buenas noches. Buenas noches. Soy administradora de empresa de profesión y he tenido algunas actividades en contrataciones. Era analista en procesos de contratación y posteriormente he trabajado en recursos humanos. Perfecto. Muy bien. Siguiente participante. Adelante. Mi nombre es Roberto Ayllón, auditor. Hasta hace poco trabajé en el gobierno autónomo municipal de Bermejo, en el área en la área administrativa. Muy bien, Roberto. Excelente. Siguiente participante. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Milton Campos.
Soy auditor de profesión y actualmente, bueno, trabajo en la parte administrativa. Perfecto. Muy bien, Milton Campos. Siguiente. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Hugo Charca. Trabajé en instituciones públicas, por ejemplo, como el Ministerio de Salud, y ahora actualmente en otra institución pública. Y bueno, estoy justamente en lo que es el área de procesos de contratación. Muy bien, perfecto. Mi profesión es economista. Gracias, Lisa. Ok, Hugo Charca Quispe. Muy bien. Siguiente. Buenas noches, Lisa. Mi nombre es Jesús Ibáñez. Soy egresado de Ingeniería Agronómica. Trabajé 3 años en el municipio de Humala. Actualmente estoy como docente de matemáticas en secundaria. Es lo que le puedo decir. Ok, muy bien, Jesús William Ibáñez Torres. Perfecto. Siguiente, por favor. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Marcela Chami. Buenas noches. Marcela Chami Ramírez. Soy contador público autorizado. Yo estoy trabajando en la dirección administrativa, en la FAP. Ok, Mónica Marcela Chambis Ramírez. Muy bien. Siguiente participante. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mi nombre es Wilder Blas Segovia. Soy de profesión economista y actualmente estoy trabajando en la institución pública en el área administrativa del gobierno de Tarija. Perfecto. Blas Segovia Wilder. Sí. Bien. Siguiente participante. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es José Antonio Copa, de profesión administrador de empresas. Trabajo en una unidad desconcentrada de la Universidad María de San Andrés como responsable técnico de proyectos IDH. Muy bien, José Antonio Copa Aguilar. Bien. Siguiente participante. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Mi nombre es Carla Gutiérrez, de profesión abogada. Anteriormente trabajaba en el municipio de Bermejo. Actualmente estoy recientemente en Cervecería Boliviana Nacional. Muy bien. Sara Carla Gutiérrez Echazú. ¿Sí? Así es. Bien. Siguiente participante. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Eleni Velarde, de profesión administradora de empresas. He ocupado cargos en contrataciones en instituciones públicas de salud. Muy bien, Seleni Velarde Guerrero. Siguiente participante. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.
Mi nombre es Lourdes Eliana Conde Vargas. Soy de profesión auditor financiero y trabajo en un área desconcentrada de la Facultad de Farmacia de la UMSA. Perfecto. Eliana Conde Vargas Lourdes. Muy bien. Sí, gracias. Siguiente, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mi nombre es Daniel Andrés Chávez Pantoja. Soy de profesión contador público. Trabajo en Bolivia TV, en el área de contabilidad. Muy bien. Daniel Andrés Chávez Pantoja. Siguiente participante. Muy buenas noches, licenciado. Mi nombre es Guara Judith Bedregal Pinto. Trabajo en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en la Administración General, en asesoría legal. Perfecto. Muy bien. Guara Judith Bedregal Pinto. Sí, exacto. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Soy de profesión administrador de empresas y actualmente trabajo de responsable de contrataciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuál es su nombre, perdón? ¿Su nombre? Rivero Ok, Rivero Arellano Yamil Iván. ¿Está bien? Siguiente, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Damaso Cervantes Sobia, de profesión abogado, y actualmente cumplo las funciones en la unidad jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de Betanzos, Potosí. Perfecto. Muchas gracias. Cervantes Sobia Damaso. ¿Está bien? Damaso. ¿Seguimos? Damaso, sí. Damaso, ok. Sí, por favor. ¿Seguimos? Siguiente participante. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es César Choquehuanca. César Choquehuanca, analista de contrataciones de YPF de refinación y soy ingeniero industrial. Perfecto. Choquehuanca con Doris César. Muy bien. Siguiente, por favor. ¿Alguien más? ¿Aló? ¿Me escucha, Alicia? Adelante. Sí, Buenas adelante. noches, buenas noches, licenciados. Soy de profesión contadora pública. He trabajado durante 7 años en gobiernos autónomos municipales y actualmente estoy trabajando en la Caja Nacional de Salud, La Paz. Ok. ¿Cuál es su nombre? Gabriela Torres García. Ok, Gabriela Torres García Gabriel. Muy bien. Sí, exactamente. Muy bien. Ok. Siguiente, por favor. Ya quedan pocos. A ver. Somos 22 participantes y en la planilla tengo 28. Imagino que los que faltan van a incorporarse. Y vamos a ya empezar nuestro curso. Bien. Al finalizar, voy a pedir que a través del chat también pongan su asistencia. Acá, la administración de docencia de IDEA me han entregado planillas
de asistencia. Eso implica que tenemos que estar presentes en los 6 o 7 días que vamos a abarcar el módulo número 7. Bien, pues ya deben conocer el sistema de evaluación, ¿sí? De acuerdo al acta de notas que vamos a realizar hasta finalizar este módulo, tenemos un cuestionario que equivale a 10 puntos, ¿sí? Que lo vamos a incorporar esta semana. Luego, los foros 1 y 2, en la primera semana, en esta semana, 5 puntos. La siguiente semana, los foros 3 y 4, 5 puntos. Y tareas, vamos a tener 2 a 3 tareas en función al avance, que son 10 puntos. Y tenemos la evaluación final, que es 70 sobre 100, totalizando 100 puntos. La evaluación final va a consistir en un cuestionario que va a abarcar preguntas de elección múltiple, falso, verdadero. Entonces, con este sistema de evaluación vamos a iniciar este evento. Ustedes saben que la nota mínima es de 70 sobre 100. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Ninguna? Ok. Empezamos el evento. Bien, este módulo número 7 corresponde a los procesos de contratación de servicios de auditoría en apoyo al control externo posterior. Es decir, vamos a utilizar la norma que emitió la Contraloría General del Estado. Por tanto, prácticamente vamos a avanzar toda la reglamentación que emitió la Contraloría. Para efecto, en las presentaciones que ya hemos emitido, ustedes tienen ya el contenido y la visión general del módulo sobre contratación de servicios de auditoría para el control externo posterior. Lo hemos dividido en 4 unidades, este módulo. Lo hemos conjuncionado el reglamento en sí en 4 unidades. La primera unidad que hoy vamos a abarcar, una parte, está referido a hablar sobre los aspectos generales en materia de contratación para servicios de auditoría. Entonces, vamos a hablar, obviamente, del órgano rector que emitió este reglamento, cuál es la Contraloría General del Estado. Sus atribuciones, naturaleza y objetivos, ámbito de aplicación, principios, disposiciones generales, prohibiciones para los servidores públicos, prohibiciones para los proponentes, conflicto de intereses e impedidos para participar. Finalizamos con error subsanado, la unidad 1. En el transcurso de esta semana vamos a abarcar la unidad 1 y la unidad 2, que corresponde a los principales participantes del proceso de contratación. Ahí tenemos a la MAE, RPC, Comisión de Calificación, Comisión de Recepción, área solicitante, área administrativa y legal. Vamos a hablar de los proponentes elegibles, quienes pueden participar. Luego vamos a abarcar lo que es el PAC, Programa Anual de Contrataciones, el DBC, Documento Base de Contratación, garantías, y finalizamos con lo que es cancelación, suspensión y anulación. Bien, eso corresponde a esta semana. Y la siguiente semana vamos a abarcar la unidad 3 y la unidad 4. Bien, ¿cuál es el objetivo de este módulo? Ustedes, al finalizar el día 18, ¿sí?,
los participantes ya describirán, ¿sí? Aparte de conocer, ya van a describir el proceso de funcionamiento de las contrataciones de servicios de auditoría en apoyo al control externo posterior. ¿Sí? Ahí vamos a hablar de todo lo que son los aspectos generales, disposiciones generales, los participantes, contratos, recursos administrativos, y vamos a finalizar con régimen de contratación, es decir, la forma de contratación que se va a efectuar con 2 o 3 ejercicios hasta la conclusión del proceso. Bien, para empezar, obviamente vamos a hablar de la unidad 1, aspectos generales. ¿Y en qué consiste? Primero, hablar de la normativa que emitió la Contraloría General del Estado. Como ustedes ven en la presentación, ¿sí? El reglamento para la contratación de servicios de auditoría para el apoyo al control externo posterior se fundamenta en la Ley 1178. Ustedes saben que la Ley 1178 ha sido promulgada un 20 de julio del año 90. ¿Sí? A la fecha ya prácticamente tiene 30 años y 2 meses, cerca de 2 meses. ¿Sí? Es una ley que data ya de hace más de 30 años, donde incorpora, ¿sí?, el nuevo modelo de gestión por resultados. Esta ley 78, hasta la fecha, está vigente. ¿Sí? Hubo varias autoridades en los años 2009-2010 que querían modificar, en otras palabras, querían abrogar la ley 78. Mi persona trabajaba en el CENCAP desde el año 2001 hasta el 2016, y en el 2009 y 10 vienen los personeros o funcionarios del Ministerio de la Presidencia, los técnicos especialistas, y analizamos en qué medida podíamos modificar la ley 1178. Mi persona estaba a cargo del SAPS en el CENCAP, del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, y me dan la tarea de analizar el artículo 10 de la ley 1178, que está referido al Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Y nos dan promedio de 24 a 48 horas para que modifiquemos el artículo o veamos la forma de derogar o mejorar, etc. Y no solamente a mi persona, todos los docentes vinculados a los 8 sistemas de la ley tenían esa tarea, y al final se saca una conclusión en el sentido de que la ley es una ley marco, ¿sí? Es una ley gerencial por resultados y que no ameritaba realizar un cambio. Sin embargo, los técnicos de ese entonces, del Ministerio de la Presidencia, ya traen la propuesta, ¿sí? Inclusive el título de la ley denominado Ley de Gestión Pública Plurinacional. ¿Sí? Actualmente la ley 178 tiene 55 artículos, de los cuales 45 son vinculados a la parte administrativa y financiera y 10 sobre responsabilidad por la función pública. Entonces nosotros hemos señalado que no amerita una modificación de la ley 1178 y que la propuesta que ellos trajeron, ¿sí?, estaba reducida a 36 o 38 artículos. Estaban fusionando los sistemas, por decir, sistema de organización de personal con el sistema de organización administrativa. O estaba en la propuesta de la fusión también por presupuesto, etc. Entonces, nuestro criterio técnico, ¿sí?, ha prevalecido, y será por esos aspectos y otros, hasta la fecha está vigente la ley 1178. ¿Por qué? Porque solamente es un modelo de administración. Y la ley 1178 es un modelo de administración vinculado a los recursos del Estado. Además es una ley marco, es transversal, con un enfoque sistémico y basado en principios y aplicado en todos sus componentes la teoría de sistemas. Por eso hablamos
de los sistemas de administración y control que regula la ley 1178. Tenemos dos órganos rectores. De los 7 sistemas, que son de programación y ejecución, está a cargo el Ministerio de Economía y Finanzas. Y del último sistema, ¿cuál es? El sistema de control gubernamental, está a cargo la Contraloría. Por tanto, la Contraloría, en el marco del artículo 42, inciso A, emitió el reglamento para la contratación de servicios de auditoría en apoyo al control externo posterior. Es decir, consultores individuales, profesionales en auditoría, así como empresas vinculadas al control externo, deberán regirse sobre el reglamento que emitió la Contraloría. ¿Y cuál es ese reglamento? El reglamento es la resolución número 101, fracción 2008, del 9 de mayo del año 2008. ¿Sí? En su versión octava. Alguien se preguntará, ¿sí?, que data ya de mucho tiempo, ¿verdad? Es del año 2008. Y está vigente hasta la fecha. Sin embargo, si hacemos una comparación con las normas básicas del SAFS, el Decreto Supremo 181, tiene N cambios. Tuvo varios cambios. Promedio 20 decretos supremos a partir del Decreto Supremo 181 del 28 de junio del año 2009. Y hasta la fecha, ¿sí?, seguimos viendo cambios y cambios en materia de contrataciones con el último decreto 4321, la anterior 4308 del mes de agosto y este último 4321 del 1 de septiembre sobre procesos de contratación, medios electrónicos, la vigencia de la pandemia, garantías, la solicitud de la garantía de seguridad propuesta, margen de preferencia. Son varios cambios que se han dado, ¿sí? Algunos son por la pandemia para aplicar contratación directa o contratación por emergencia. En cambio, en materia de contratación para firmas consultoras o auditores independientes, no existió por parte del órgano rector algunas modificaciones vinculadas a los procesos de contratación. La filosofía de este reglamento está basado en las normas anteriores que ya han sido derogadas por el órgano rector, ¿sí? Me refiero al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El decreto, el segundo decreto más, le digo, porque el primer decreto era del año 95, 3 de agosto, del SAFS, la 2161-45. Y el año 2001 se emite el decreto supremo 25964, ¿sí?, donde se basa, ¿sí?, en una filosofía vinculada al artículo 10 de la ley 1178, ¿sí?, la calidad, la oportunidad, el precio y los responsables, ¿sí?, implicaba la participación de varios proponentes. Y esa es la base también para este reglamento, donde existía el sobre A, el sobre B, me refiero a la propuesta técnica, la propuesta económica, y las resoluciones para aprobación del DBC, en ese entonces pliego de condiciones, las resoluciones para designación de miembros de la comisión, del RPC, etc. El decreto 25964 tenía esa filosofía, la cual se mantiene con el actual reglamento de contratación emitido por la Contraloría General del Estado. Y es un documento muy interesante, existe mucha solvencia, ¿sí? Los cambios que se han dado, se han adecuado en algunos instrumentos, que si bien se llamaban pliego de condiciones, actualizan como DBC, y si antes era ARPC, Autoridad Responsable del Proceso de Contratación, y lo modifican como RPC, Responsable del Proceso de Contratación, y otros aspectos que se han ido mejorando con este reglamento en la gestión 2008 en su versión octava. Y hasta la fecha se mantiene, ¿sí?
no hay cambios sustanciales, no va a existir, porque este reglamento está consolidado, sí, bajo los principios que se emitió en ese entonces en la ley número 1178. Entonces, esta resolución ya está prácticamente a disposición de los participantes. El reglamento RCE fracción 09 versión 8, que es el reglamento con el cual vamos a abarcar en este módulo número 3. Muy bien. ¿Cuál es la naturaleza y el objetivo del reglamento emitido por la Contraloría? Primero, tiene por objeto regular el marco jurídico, los procedimientos y condiciones para la contratación de servicios de auditoría en apoyo al control externo posterior. ¿En qué consiste? Que en el proceso de contratación se logre razonable seguridad de que existe libre competencia e igualdad de condiciones entre proponentes. Estamos hablando de los principios que rigen en materia de contrataciones. En este caso, la libre competencia, principio de igualdad, ¿sí?, entre todos los proponentes. Segundo, ¿sí?, que los servicios contratados sean útiles para el control externo posterior y beneficios para mejorar los SAICO. Los SAICO significa mejorar los sistemas de administración y control gubernamentales regulados por la ley 1178. Esa es la naturaleza y el objetivo de este reglamento. Y acá vamos a ver el ámbito de aplicación del reglamento. Es decir, el reglamento de contratación para firmas auditoras y profesionales independientes es de aplicación en todo el sector público. ¿Sí? Aplicación obligatoria para todo proceso de contratación vinculado a servicios de auditoría. Tenemos dos tipos de proponentes o participantes: los profesionales independientes y las firmas de auditoría en apoyo al control externo posterior, que serían las personas jurídicas y personas naturales como profesionales independientes. La contratación de servicios de consultoría especializada en apoyo al control gubernamental deben efectuarse en el marco de las normas básicas del SAFS. Es decir, cuando queremos contratar un consultor individual, pero en apoyo a la unidad de auditoría interna o a la unidad vinculada a emisión de informes de auditoría, a través de las normas básicas del SAFS. Eso es lo que señala este reglamento. En este caso, el consultor no va a realizar informes o un servicio de auditoría, sino apoyar a las unidades de control interno establecidos en las entidades públicas. Luego, todas las normas básicas, así como el reglamento emitido por la Contraloría, contiene principios. ¿Sí? Principios. ¿Cuáles son? Los procesos de contratación se rigen por los siguientes principios. Hablaremos de igualdad y equidad. Les comento que estos principios prácticamente son los mismos principios que estaban en el decreto 25964 del año 2001, vigente hasta enero 2004, ¿sí?, cuyo decreto 27328 ha derogado el decreto o abrogado el decreto 25964. Este reglamento, como decía, emitido por la Contraloría, prácticamente tiene todos los aspectos técnicos administrativos de ese decreto del año 2001, es decir, el decreto o las normas básicas del SAFS 25964. Son los mismos principios que se mantienen, ¿sí? Actualmente, el decreto supremo 189 ya tiene otros principios, los cuales desaparecieron, por ejemplo, el principio de confidencialidad, competencia profesional, o modificaron el término de igualdad suprimiendo equidad,
o libre participación por libre competencia. Hubo cambios. En cambio, el reglamento de la Contraloría mantiene estos 10 principios. Cuando hablamos de igualdad y equidad, ¿sí?, todos los proponentes están habilitados a participar en las mismas condiciones, ¿sí?, bajo el principio de igualdad y equidad. El principio de transparencia señala que todos los actos, documentos y la información deberán ser públicos. ¿Sí? Ahí tenemos apertura de propuestas que son actos públicos. ¿Sí? Toda la documentación que se genera en el proceso de contratación es publicado en un sistema cual es el SICOES, ¿sí?, para el principio de transparencia. Y para fines de verificación tienen que ser públicos cuando en el momento se requiera. ¿Sí? Las 3 E's, principios de economía, eficiencia y eficacia. Eso no va a cambiar, ¿sí? Existen, van a existir siempre, porque esa es la base para medir un proceso de contratación. Cuando hablamos de economía, está ligado que un proceso de contratación tiene que ser al menor costo posible. Si está programado en el PAC, POA y presupuesto, un monto se tiene que cumplir. Ese monto, tratar de cumplir con el principio de economía. Cuando hablamos de eficacia, se refiere a que todos los procesos de contratación, inclusive la segunda etapa de la administración del contrato, se tiene que cumplir conforme a los plazos establecidos. Y el principio de eficacia, lograr los objetivos conforme a los plazos establecidos. Y ahí tenemos los cronogramas en materia de contratación. Y el principio de eficiencia está ligado a utilizar el menor costo en materia de recursos, ¿sí? Es decir, el uso racional de los medios, materiales, técnicos y tecnológicos. El principio de responsabilidad está ligado, más que todo, al régimen de responsabilidad por la función pública, ¿sí?, que está ligado al decreto supremo 23318-A y obviamente la ley 1178, donde todos los servidores públicos, ¿sí?, quienes participan en un proceso de contratación, asumen responsabilidad por el logro de los objetivos y sus resultados. Principio de libre competencia. Principio de libre competencia. En materia de contrataciones, ¿sí?, pueden participar y deben participar todos los proponentes en función, ¿sí?, al DBC publicado bajo este principio. La diferencia es que con las normas básicas del SAFS, Decreto Supremo 181, abrogando la filosofía del decreto 25964, que es similar al reglamento emitido por la Contraloría, abrogó varios principios y creó, por ejemplo, modalidades de contratación como ser las directas, ¿sí?, contratación directa, coartando la libre competencia. Es decir, prácticamente desde el año 2007, con el decreto 29190 y la 181 del año 2009, las licitaciones públicas o los procesos licitatorios se reducieron abismalmente y prevaleció, y todavía prevalece, las contrataciones directas, restringiendo la aplicación de este principio de libre competencia como también de competencia profesional, ¿sí? En cambio, el reglamento de la Contraloría del año 2008 mantiene esa filosofía, ¿sí?, de libre competencia respecto a los proponentes o participantes, así como la competencia profesional. Tenemos el principio de buena fe. ¿Sí? En un proceso de contratación se aplica este principio de buena fe en materia de propuestas, ¿sí? Prácticamente existen varios formularios auxiliares donde los profesionales participantes en un servicio de auditoría, y respecto a su experiencia general, profesional, experiencia específica, su formación académica, ¿sí?,
Bajo el principio de buena fe, no necesitan presentar los documentos legalizados u originales, simplemente en el formulario donde establecen todos esos detalles en cuanto a su formación, experiencia, etcétera, bajo el principio de buena fe. En el momento en que ya prácticamente estemos llegando a la suscripción del contrato, la presentación de documentos deberá ser, sí, para compulsa o cotejo, presentando todo lo señalado en el formulario de declaración jurada y cotejar el cumplimiento de esos documentos presentados en su propuesta. Esto es bajo el principio de buena fe. Y finalmente, el principio de confidencialidad que se mantiene en este reglamento. Este es un principio muy interesante y aplicable, donde señala que en un proceso de contratación, los que intervienen en estas contrataciones no deberán revelar información alguna hasta que culmine el proceso de contratación. Este principio de confidencialidad, como le decía, estaba en los decretos anteriores y realmente ahora ya no existe con el decreto 181, como les dije, han desaparecido 2 o 3 principios. Bueno, la confidencialidad en un proceso de contratación es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque los miembros de la comisión de calificación, el RPC o la MAE, tienen que ver ese proceso que tenga este principio hasta determinar si la adjudicación o declaración de cierre. A partir de ahí, sí se puede publicar. Entonces, este principio, sí, sería interesante analizarlo para las normas en materia del órgano secreto que es el Ministerio de Economía, porque se ha incluido, sí, en muchos procesos donde ya se adelantaban al proponente posible ganador, ¿sí? No aplicaban el principio de confidencialidad porque no está en el decreto 181, pero en este reglamento sí está el principio de confidencialidad. Estos son los principios que exige el reglamento de contratación para las firmas auditoras y profesionales independientes, que difiere con el decreto supremo 181, que imagino ustedes ya lo han debido ver en los módulos anteriores. Bien, seguimos. Ahora vamos a ingresar a las prohibiciones para los servidores públicos. Están vinculados en materia de contratación. Primero, el reglamento nos dice que está prohibido iniciar proceso de contratación sin tener la autorización del RPC. Ustedes saben que el RPC es la única instancia que autoriza el inicio del proceso de contratación. No autoriza a la MAE, tampoco pueden ser sujetos los miembros de la comisión de calificación de iniciar un proceso. Todo tiene, y eso está establecido ya en el reglamento como competencia principal del RPC. Está prohibido iniciar procesos de contratación que no esté previsto en el presupuesto o que no cuente con certificación presupuestaria ni inscripción en el PAC. Ustedes saben que para todo proceso de contratación tiene que estar registrado en el POA, presupuesto, luego en el PAC, en el Programa Anual de Contrataciones. Entonces, si no está inscrito en el presupuesto, en el PAC, estamos prohibidos de iniciar el proceso de contratación. Está prohibido de iniciar procesos de contratación sin contar con la certificación emitida por la unidad o área solicitante, ¿sí? Porque ellos son los que generan la información respecto a documentos financieros, documentos técnicos, documentos legales y administrativos, ¿sí? Ellos son los que prácticamente solicitan una auditoría o un servicio de auditoría de proceso independiente o firma consultora, donde generan esta información. Si no se cuenta con esta información, no se puede iniciar un proceso de contratación. Está prohibido dar a conocer el precio referencial. Ustedes saben que con este reglamento
se mantiene la filosofía del decreto supremo anterior del SAPS, ¿sí? Donde no era público el precio referencial. Entonces, acá está prohibido dar a conocer precios referenciales o el presupuesto de la contratación programada. Lo estoy pintando en rojo acá, el inciso D, porque tanto el inciso D y los otros que están en rojo son sujetos a la remisión al Ministerio Público en caso de su incumplimiento. Luego, inciso E, está prohibido direccionar el contenido del DBC, es decir, tomando como criterios de habilitación, evaluación y calificación la nacionalidad y características exclusivas de los proponentes. Es otra prohibición. Inciso F, está prohibido otorgar o permitir acceso a los documentos e información presentada por los proponentes. Inciso G, prohibido otorgar información relativa al análisis, evaluación e informe mientras no concluya el proceso de evaluación o calificación. Es decir, los miembros de la comisión de calificación no pueden emitir información referida al proceso de análisis, evaluación e informe de las propuestas. Inciso H, está prohibido realizar la apertura de propuestas en horario y lugar diferente a la convocatoria del BBC. ¿Sí? Por eso es que hay que aclarar exactamente el lugar de la presentación, la recepción y el lugar donde se hace la apertura. Hay que señalar piso 3, oficina administrativa, planta baja, hay que detallar. ¿Sí? El problema que existe en estos últimos tiempos es el horario. ¿Sí? Y hay que saber cuál es o quién rige o quién da la hora oficial. En mis experiencias anteriores era un problema del horario, ¿sí? Porque por 2 o 3 minutos había problemas, llegaban proponentes, suponiendo que es a las 10 de la mañana o'clock, y llegaba a las 10:01, que para eso era 19:59. Entonces, eso es importante, ¿sí? Que en la sala de la apertura y presentación de propuestas tiene que existir un reloj marcador con la hora exacta. Ahora, ¿quién tiene la hora exacta? Por eso dice en el pliego de condiciones, ahora en el reglamento, ¿sí? Que la hora oficial es del convocante. ¿Sí? Eso es lo novedoso de este reglamento. Y en los decretos del SAPS no es tan explícito. El decreto 25964 era contundente en el pliego, ahora debe ser, decía que la hora oficial es del convocante. Nos hemos hablado muchos problemas de aquellos procesos o propuestas que llegaron después de las 10 de la mañana, 10:01, 10:02, y eso es importante. Entonces, tenemos que cumplir exactamente el horario y lugar para la presentación. Está prohibido establecer relaciones que no sean en forma escrita entre proponentes y servidores públicos. En este reglamento es contundente, es decir, los participantes en un proceso de contratación no pueden tener relaciones que no sean en forma expresa o escrita. Eso dice la norma. Inciso J. Publicar la segunda y siguientes convocatorias sin informar al SICOE del resultado de la anterior convocatoria. Esa es una realidad. ¿Sí? Es decir, hay muchos procesos que no han sido remitidos oportunamente al SICOE. En algunos casos han sido remitidos extemporáneamente. ¿Sí? Es muy importante. Ustedes saben que en el manual de operación SICOE existen plazos que normalmente oscila 2 días hábiles, 5 días hábiles, son los plazos para informar al SICOES. Se ha abierto en el SICOES para procesos de contratación normales, tanto para la suscripción de contrato como para la recepción, ¿sí? Hasta 15 días hábiles. Entonces, está prohibido informar, ¿sí? O está prohibido, ¿sí?, realizar procesos sin informar al SICOES. Eso es importante.
Inciso K señala que está prohibido requerir en el DBC requisitos legales y administrativos no establecidos en el reglamento. Si no podemos incorporar requisitos adicionales en el reglamento, esa es una prohibición. Y eso también es causal para remitir al Ministerio Público. Luego, el inciso L señala que estamos prohibidos de evaluar o calificar con factores o criterios o puntajes no especificados en la metodología descrita en el sistema de evaluación. Eso lo vamos a ver la siguiente semana cuando hablemos del régimen de contrataciones. Vamos a aplicar cómo se evalúa el sobre A, propuesta técnica, el sobre B, propuesta económica. Existen criterios, hay puntajes que se asignan a la propuesta técnica, cuyo método es calidad y costo. Entonces nosotros no podemos incorporar criterios o puntajes no señalados o especificados, una prohibición. Y finalmente, el reglamento dice, está prohibido incluir en prácticas fraudulentas o de corrupción. ¿Sí? Realmente, este reglamento mantiene estas prohibiciones, ¿sí?, las cuales ya estaban en las normas anteriores. Actualmente en el decreto 181 existen, pero no con ese énfasis como señala este reglamento, ¿sí? Algunas ya han sido excluidas. ¿Sí? Bueno, hay cambios, han aminorado las prohibiciones, en otros lo han generalizado en el decreto 181. Sin embargo, en el reglamento se mantiene, ¿sí?, tal cual ha sido emitido los años 2001 a 2005 y ahora el 2008. Muy bien, vamos a hablar ahora del siguiente punto, cuáles son las prohibiciones para los proponentes. Los proponentes están prohibidos de celebrar acuerdos entre sí o con terceros que tengan por fin establecer prácticas restrictivas de la libre competencia. Es decir, este principio donde se tiene que aplicar, ¿no?, el principio de libre competencia, no puede haber prácticas que restrinjan la participación de otros proponentes. Esa es una prohibición para los proponentes, en el sentido de que no pueden, ¿sí?, establecer prácticas restrictivas. Segundo, están prohibidos realizar prácticas corruptas o fraudulentas conforme al alcance del Código Penal. Estos dos incisos, el inciso A y el inciso B, en caso de detectarse, ¿sí?, acá dice, incluir en los incisos A y B, determinará que la entidad convocante o la Contraloría General del Estado remitan antecedentes al Ministerio Público. Es contundente en este reglamento, estos aspectos, y yo hubiera querido que también este párrafo de remitir al Ministerio Público estuviera en el decreto 181. Inciso C, efectuar auditorías por más de 3 años consecutivos en la misma entidad. Es una prohibición para los proponentes. Si no pueden realizar por 3 años consecutivos, ¿sí?, auditorías. Ya es una prohibición para los proponentes. O proponer en la gestión siguiente el mismo equipo de auditores o parte del mismo que auditó por 3 años. Podrán cambiar la razón social y si participan los mismos auditores o el equipo auditor, también están prohibidos para los proponentes. Inciso E. Está prohibido que los proponentes se presenten simultáneamente a una convocatoria con otra firma y que cuente con los mismos socios o los mismos profesionales o equipo auditor. Esa es otra prohibición que se da en materia de contrataciones de bienes, de obras, de servicios generales con el decreto 181. Se presentan estos casos, ¿sí?, se presentan con otras firmas, ¿sí?, en un proceso de contratación y identificamos que son los mismos socios o equipos. Entonces es una prohibición. Y este punto debe de incorporarse también en el decreto 181. Acá en el reglamento emitido por la Contraloría se mantiene y es contundente. Está prohibido de presentar propuestas alternativas a la misma convocatoria.
Es decir, no puede haber una propuesta, un plan B. ¿Sí? No hay esa opción en materia de presentar por los proponentes. Es una prohibición. Muy bien. Muy interesante estas prohibiciones. Me hace recuerdo a los decretos de los años 2000, que sí había lo mismo en materia de bienes, obras y servicios de consultoría. Bien. Otro capítulo que vamos a ver en estos de aspectos generales, unidad 1, es conflicto de intereses. Es decir, que no se podrá contratar a profesionales independientes o firmas auditoras en los siguientes casos. ¿Cuáles son? Cuando hayan prestado servicios contables, de consultoría, asesoría, relacionadas con el objeto de auditoría. Si tienen esa relación de haber prestado servicios, no se podrá contratar a las firmas auditoras. Cuando se quiera auditar áreas en las que hubiera participado previamente en el diseño e implantación de los sistemas, es decir, un profesional independiente o un equipo auditor hubiera participado en la implantación de los sistemas en la misma entidad y se quieran auditar esa implantación de los sistemas, ¿sí? No podrán ser partícipes o no se podrá contratar. O cuando el profesional independiente o alguno de la firma auditora incurra en cualquiera de los impedimentos señalados en las normas de auditoría gubernamental emitido por la Contraloría y que vulneren su independencia. Otro conflicto. Inciso D. Cuando hubiera intervenido o asesorado en la preparación y diseño de los TDRs, es decir, de los términos de referencia. Si un consultor independiente ha elaborado los términos de referencia para una entidad, ¿qué podría ser más que todo se presenta esto en las territoriales, como ser municipios y gobernaciones? Y luego participe como potencial proponente, no puede participar si se detectara que ha intervenido en la elaboración de los TDRs. O cuando un socio de la firma auditora o profesional independiente tenga relaciones de dependencia con la entidad, o también puede ser con la Contraloría, ¿sí? Ellos no pueden participar. Entonces son los 5 incisos como conflicto de intereses donde prohíbe la contratación tanto a profesionales independientes como firmas auditoras. Si incluye en estos casos, se dará la suspensión del registro. Ustedes saben que una condición básica para prestar servicios de auditoría es que tienen que estar registrados en la Contraloría. Entonces, los profesionales independientes o firmas auditoras a quienes se les compruebe que incumplieron el reglamento de contratación o falsearon información, ¿sí?, se suspende el registro. En este caso, serán suspendidos temporalmente, ¿sí?, sin perjuicio de remitir los antecedentes al Ministerio Público. Ese es el resultado en caso de detectarse no solamente conflictos de intereses, sino también casos de prohibiciones tanto para los servidores públicos como para los proponentes. Este término es interesante, ¿sí? Y a mí me hace recuerdo cuando nosotros hace más de 15 años en la prefectura trabajábamos con un equipo de personas en materia de contrataciones y cualquier indicio, ¿sí?, de falsear documentos, nosotros aclaramos y decíamos que todos esos documentos o los incumplimientos serán sujetos a remisión al Ministerio Público. Y muchos proponentes prácticamente se percataban de que estaba ya establecido tanto en el pliego, ahora debe ser, como en la norma básica. Actualmente, el reglamento de la Contraloría mantiene esa filosofía y en caso de falsedad para remitir al Ministerio Público.
cosa que en el decreto 181 es más genérico, ¿no? Es somero, es decir, no es tan contundente en materia de conflicto de intereses como las prohibiciones. Bien. Por eso yo decía, sí, este reglamento no va a cambiar. Es un reglamento que tiene esa filosofía y la contundencia buscando la aplicación de los principios que ya hemos visto anteriormente. Sí. Muy bien. Seguimos en los aspectos generales donde habla de los impedidos para participar en los procesos de contratación. ¿Y quiénes no pueden participar? ¿Quiénes tienen impedimento? Aquellas personas naturales o jurídicas que tengan deudas pendientes con el Estado. Dice acá, aclara, pliegos de cargo ejecutoriado. Esa es la condición, que estén ejecutoriados. Que tengan sentencia ejecutoriada con impedimento para ejercer el comercio. O personas naturales y jurídicas que tengan sentencia ejecutoriada por delitos tipificados en el Código Penal. Que puede ser, no sé, privación de libertad, que tengan problemas en materia de restricciones o sanción penal. Están impedidos también aquellas personas naturales o jurídicas que tengan deudas tributarias ejecutoriadas conforme al Código Tributario Boliviano. Eso es lo que dice el reglamento. Personas naturales o jurídicas con las cuales la MAE, el RPC, los servidores públicos que tengan capacidad de decisión en el proceso o interés personal o económico. ¿Sí? Es decir, están impedidos esas personas con las cuales tengan interés personal o económico, donde interviene la MAE o RPC. Están impedidos también de participar en los procesos de contratación aquellos que se encuentren asociadas con consultores que hayan asesorado en la elaboración del DBC. Entre ellos está inserto los términos de referencia. Están impedidos de participar. Están impedidos de participar también las personas naturales o jurídicas cuyos representantes legales, accionistas, tengan vinculación matrimonial o grado de parentesco, ¿sí?, hasta el 3er grado o 2º de afinidad. Es decir, esa es una prohibición, es un impedimento cuando se detecte que estas personas naturales, consultores independientes o empresas cuyos representantes estén ligados, que tengan vinculación matrimonial o grado de consanguinidad, 3er grado o 2º de afinidad. Eso hay que determinarlo en una pequeña matriz que ya está establecido en el Código de Familia, ¿sí? Y finalmente, impedido de participar los profesionales independientes o firmas auditoras que se encuentren suspendidos, ya sea de manera temporal o definitiva, por el órgano rector. Ustedes saben que la Contraloría, por detectar incumplimientos, ¿sí?, o falsear documentos, son suspendidos, ¿sí?, en su registro, ¿sí?, de manera temporal o definitiva. Entonces, ellos están impedidos para participar en los procesos de contratación. Acá la novedad es que en el decreto 181, los impedidos de participar son aquellos que están registrados en el SICOES. Y esa es la novedad del último decreto en materia de bienes, obras, servicios generales. Si están impedidos de participar aquellos que hayan incumplido el contrato por 3 años, o orden de compra, orden de servicio por 1 año, ¿sí?, o aquellos que hayan desistido en la firma de contratos. Esa es un poco la diferencia que no está inserta en este reglamento. Ahora, es contingente. Hay un participante que por favor haga silenciar su micrófono, ¿sí?, para poder continuar.
Pero yo decía, ¿sí? Sería la novedad tal vez incorporar ese punto donde está en el decreto 181 para aquellos que incumplieron el contrato, la suscripción de contrato, o orden de compra, orden de servicio, etcétera, que estén impedidos en el SICOES por 1 año hasta 3 años. Con eso estaría completo este reglamento. Bien, seguimos. Vamos a hablar de lo que habla sobre error subsanable. Y estos incisos obviamente me recuerdan porque también estaba en el decreto 25964 y se mantiene. Actualmente el decreto supremo 181, ¿sí?, no menciona ya estos 4 incisos como error subsanable. Lo ha puesto un concepto genérico como que está acá. Es decir, ¿cuándo es error subsanable? ¿Sí? Es aquel que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma, sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Solamente ese concepto está en el decreto 181 en los DBCs, ¿sí? Yo me pregunté, ¿y por qué han modificado o por qué no mantiene lo que dice este reglamento y que decía también las normas anteriores? Acá en este reglamento mantiene, ¿sí?, los casos como errores subsanables. ¿Cuáles son? La falta de numeración correlativa, ¿sí?, se considera como error subsanable, es decir, si hay una ausencia de una numeración correlativa en alguna de las páginas, subsanable. La falta de sellos y rúbricas en algunas páginas de la propuesta, subsanable. La falta de índice de contenido en la propuesta, subsanable. O cuando existan diferencias entre el numeral y el literal de las cantidades, prevalecerá el literal. Entonces se considera subsanable. Cuando se detecte y mediante un informe consideren que es subsanable, durante el proceso, la misma comisión de calificación, ¿sí?, consignará en el informe, y con los respaldos, pero la condición es que tiene que, como dice, subsanar esas observaciones. Es decir, la propuesta ya tendrá pues una numeración correcta, ya estarán rubricadas todas las páginas de la propuesta, el índice ya estará complementado, etc. Es decir, la condición básica que estos errores, como su nombre indica, tienen que ser subsanados. Esto es interesante, hablo de 4 incisos. ¿Sí? Ahora, en el decreto 181 siempre voy a hacer una comparación. Si en la comisión de calificación supongamos que están 3 auditores, estoy seguro que si detectan que no cuentan con rúbricas, ellos como que se dio, ¿no?, van a declarar desierto o van a descalificar a la empresa proponente. Un poco va por ahí, ¿sí? O si la comisión de calificación está conformada por personas, no sé, estoy imaginando, filósofos, todo va a ser subsanable, ¿sí? Un poco está muy abierto en el decreto 181. En cambio, en el reglamento está ya unos puntos, ¿sí?, que señalan como errores subsanables, ¿sí? Pero también hay errores no subsanables, ¿sí?, y que es sujeto de descalificación cuando se presentan las propuestas. Es decir, la ausencia de la carta de presentación de propuesta firmada por el representante legal, no subsanable, sinónimo de descalificación. O la propuesta técnica, la ausencia de propuesta técnica, la ausencia de la propuesta económica, o la garantía de seriedad de propuesta, ¿sí?, es sinónimo de descalificación porque se considera errores no subsanables. La ausencia del poder del representante legal con facultad expresa para presentar propuestas, suscribir contratos. Esa es una facultad que cuando se evalúa se tiene que verificar si ese poder cuenta con esa facultad expresa para presentar, suscribir, etc. ¿Sí? Eso es importante. ¿Sí? Si es que no cuenta con esas facultades el representante legal, entonces es objeto de descalificación.
que si comparo en la modalidad AMPE, ¿sí? Esta parte no es contundente, ¿sí? No exige estas facultades, está muy abierto, es referencial en una contratación en la modalidad AMPE con el decreto 181. Pero acá, ¿sí? Acá el poder tiene que ser explícito. La ausencia de la declaración jurada del proponente es sinónimo de descalificación. O la declaración jurada incompleta y o sin firma, sinónimo de descalificación. El modelo 9, donde habla del currículum vitae del personal propuesto, si no tiene el formulario tal cual señala, sinónimo de descalificación. O la ausencia de la garantía de seriedad de propuesta, que está girada por monto o plazo menor. Entonces, o emitida en forma errónea. Entonces, eso es causal de descalificación. Eso no subsanable es cuando en lugar de la boleta de garantía solicitada, boleta, pues al primer requerimiento o bancaria, se presente una póliza. Entonces, no es subsanable. O cualquier firma, ¿sí? En los modelos del personal propuesto, ausencia del personal, del gerente de auditoría o de los profesionales de auditoría, en los formularios que no contengan firmas, es sinónimo de descalificación. A eso denominamos errores no subsanables. Luego, este reglamento menciona 2 puntos, donde señala que no se consideran como errores la presentación de las boletas giradas por monto o plazo mayor al requerido. No son errores. Si es mayor, ok. ¿Sí? O presentar en lugar de póliza, si nosotros como entidad solicitamos póliza y nos presentan boleta bancaria, excelente, ¿sí? No se puede considerar como errores no subsanables. Muy bien. Esto es lo que señala el reglamento de contratación para firmas consultoras en auditoría y profesionales independientes. Hasta acá hemos abarcado, ¿sí?, la primera parte, aspectos generales, del reglamento para la contratación de servicios de auditoría para el control externo posterior. Muy bien, acá vamos a dejar el banco de preguntas, las dudas que tuviera respecto al avanzado en la unidad número 1. Muy bien, estamos prestos a atender sus dudas o consultas. Adelante. ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? Dicen. Adelante. Roberto Ayón habla. El poder del representante legal tiene que ser específico para la propuesta y si tiene que ver el periodo de vigencia del poder. El poder del representante legal en este reglamento, ¿sí?, tiene que señalar esa facultad, ¿sí?, primero para presentar las propuestas. Propuestas, no es un solo proceso. ¿Sí? La entidad, en este caso la empresa, puede presentarse en 2 o 3 procesos de contratación, pero en el poder tiene que señalar que sí está facultado para presentar propuestas, ¿sí?, así como también suscribir contratos y otros, ¿sí? Eso es genérico, está abierto para 1 o 2 procesos que se pudiera presentar, en este caso el proponente o la empresa. No es exclusivo para un solo proceso, sino a los procesos que pudiera presentarse en este caso, la empresa auditora.
No importa la Bien. antigüedad del poder, Lice, o la antigüedad o la vigencia. No, tiene que ser, normalmente, si el representante legal está con la empresa por, no sé, 1 o 2 años, ¿sí? No ha cambiado el personal, que normalmente se da en cada gestión, vale. Lo que pasa es que, para no tener dificultades, actualizan el poder, ¿sí? Muchos componentes, y es válido para toda la gestión, porque a alguna entidad se les ocurre observar la antigüedad. ¿Sí? En un caso nuestro, nosotros hemos contratado seguros, y evidentemente uno de ellos estaba con más desde la creación de la entidad, y se lo ha observado, pero esta empresa tenía, estoy hablando de una entidad de seguros, tenía 2 representantes legales, y nos enviaron uno que está actualizado. Entonces, recomendable, si es una antigüedad que sobrepasa una gestión de 5 años, obviamente tiene que estar actualizado. Pero normalmente son facultades para una gestión dada, 2019-2020, por decir. Siguiente participante. ¿Alguna otra pregunta? Dice, ¿cómo está? Buenas noches, Johnny Limón lo habla. Una consultita, Muy bien. dice, respecto a la certificación presupuestaria que iniciaba usted, ¿la certificación presupuestaria tiene que ser un reporte del sistema o puede ser realizado de forma manual? Esa duda tenía. Muy bien. Lo que pasa es que si estamos en el nivel central, donde muchas entidades, casi todas las entidades tienen el SIGEP, lo que era el SIGMA, ¿sí? Entonces, la certificación presupuestaria tiene que ser emitida por este sistema, por el módulo de presupuestos, ¿sí? El preventivo C31. Ahora, hay entidades territoriales, municipios de provincia pequeñas, ¿sí? Que por otros aspectos y por la urgencia no tienen esa capacidad de emitir a través del SIGEP, ¿sí? Hasta mientras se garantiza la existencia de la partida, en algunos casos emite de manera manual, pero igual, durante el proceso tiene que ser concordante emitido por el sistema. Actualmente todos los entes regionales, municipios, ya tienen el SIGEP, exceptuando uno que otro por otros factores todavía no esté totalmente implantado. Pero si ya tienen el SIGEP, tiene que ser el sistema que emite este sistema. ¿Cuál es el preventivo? El C31. ¿Otra pregunta? Licen, Adelante, José Antonio. Licen, un favor. Nos dice Licen como errores subsanables, que puede ser la falta de algunos sellos o rúbricas en la página de la propuesta. Pero si hablamos, Licen, del personal técnico clave, digamos, en alguna obra, me ha ocurrido que, o sea, no estaban firmadas esas hojas del personal técnico clave. Y nosotros hemos dado ya, bueno, la comisión que ha revisado ya ha dado por hecho que su personal técnico clave estaba vinculado a la empresa. El momento de firmar el contrato, resulta que ese personal técnico clave que había presentado ni siquiera conocía la empresa. Entonces, ¿cómo se podría hacer eso? O sea, yo creo que eso de la falta de rúbricas en algunas páginas debería ser un error no subsanable. O sea, ¿cómo podríamos justificar nosotros eso? Dicen. Muy bien. Esto es el reglamento exclusivamente para auditorías. En materia de obras, bienes o cualquier otro servicios generales, tal vez, que está con el decreto 181, ¿sí? Ahí, error subsanable ya no menciona estos 4 incisos. Si ustedes ven el decreto 181, especialmente los DBCs de obras o bienes, no tiene estos 4 incisos. Eran 5, ¿sí? Ya no han sido derogados. ¿Ya? Está abierto, simplemente dice, si no afecta la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Pues yo decía, ¿sí? En el decreto 181, en algunos casos, he visto, ¿sí? Que cuando no contaba con rúbricas, lo han considerado como no subsanable y descalificado, ¿sí? O la falta de numeración y otros detalles
ya prácticamente es competencia de la Comisión de Calificación. En esa contratación que es obras, estos incisos no se aplican. Como le digo, estos son exclusivamente para firmas auditoras. Entonces, eso ya es, la norma dice, la Comisión de Calificación definirá si es subsanable o no. Está abierto con el decreto 181. Si ellos consideran que no es subsanable, adelante. Porque así está la norma en materia de obras. En cambio, para auditorías, que es el reglamento emitido por la Contraloría, se tiene que cumplir estos 4 incisos. Si cuenta con estos detalles, es subsanable. ¿Sí? Si alguien o alguna comisión diga, pero para nosotros no es subsanable. No, la norma dice que es subsanable. ¿Por qué? Porque no afecta la legalidad ni las solvencias propuestas. Y que en el transcurso, inmediatamente emitido el informe, el proponente tiene que subsanar, porque la falta de una numeración afecta la legalidad. La falta de una rúbrica afecta la legalidad, la solvencia de las propuestas. ¿En qué sentido afecta? Si lo van a subsanar inmediatamente. Por eso es que este reglamento mantiene estos 4 incisos. En cambio, en el otro que usted me comenta, está abierto. Pero igual la comisión tiene que mencionar, ¿sí? Si afecta la falta de una rúbrica a la solvencia de las propuestas. ¿Cuánto afecta una pequeña rúbrica en varias páginas o una página? La comisión tiene que señalar. Si ellos justifican que no es subsanable, adelante. ¿Sí? Pero habrá que ver si la empresa va a presentar un recurso señalando que podría tomar como por analogía el reglamento de la Contraloría. ¿Sí? Pues mucho depende de la Comisión de Calificación. Muy bien. ¿Seguimos? ¿No hay preguntas? Adelante. Licenciado, errores subsanables, ¿cómo los subsanan? ¿O se quedan? Es decir, tienen que, sí, en ese interín de la etapa de evaluación hasta el informe de recomendación, inclusive, hay que hacerle conocer, ¿sí?, al proponente que tiene estos errores que tiene que subsanarlos. ¿Sí? Como decía, harán una nueva numeración correlativa. ¿Sí? O las hojas que no tenían la rúbrica, los rubricarán nuevamente. Cosa de que cuando ya lleguemos a la suscripción del contrato, no se mantengan estos errores, que ya no estén esos errores. Esa es la condición de un error subsanable. ¿Sí? Por eso la Comisión de Calificación tiene que analizar si son subsanables y que se va a corregir en el transcurso de los días, ok. Si piensa que no se va a poder corregir, que no es subsanable y que va a llegar a la suscripción de contrato, pues es sujeto a un control interno, una auditoría. Por ahí va. Así es, la comisión tiene que analizar, ¿sí?, que en el transcurso del proceso tienen que subsanar. Yo les comento, ¿sí?, es una realidad. La boleta de garantía de seriedad de propuesta, se olvidaron de colocar una letra, por decir, Ministerio de Deportes, se olvidaron la S, sino Ministerio de Deporte. Y decían, ¿qué hacemos? ¿Subsanable o no subsanable? En materia de con la 181. Acá no habla ese tema, no está el inciso, ¿sí? Muchos decían, pues si lo enviamos a la empresa y que lo cambie la garantía por Ministerio de Deportes, no Deporte. Y la comisión señaló, ¿sí?, como subsanable. Pero para otros integrantes, decían, no, es un error. Y acá, por ejemplo, en el reglamento dice, cuando se presenten montos, giradas o plazo menor o emitida en forma errónea. La pregunta es, ¿el término deporte por deportes es errónea? ¿Afecta la legalidad y la solvencia de la propuesta? En esa entidad, que un ministerio lo han considerado como subsanable y luego de unos días, no sé, han reemplazado con una garantía que señalaba la letra que faltaba. Es decir, va por ahí, ¿sí?, con el decreto 181. Acá se tiene que cumplir tal cual establece el reglamento.
En este caso, esa boleta, por ejemplo, ya es errónea, ¿sí? Por lo tanto, no es subsanable, ¿no? Esa es la diferencia con el decreto 181 y el reglamento emitido por la Contraloría. Muy bien. ¿Otra pregunta? Bien. ¿Cómo es la primera parte? Sí, hay todavía mucho que avanzar. Sí. A partir del día miércoles vamos a avanzar la segunda unidad. Y para ello les recomiendo lo siguiente. ¿Sí? Ya cuentan con su reglamento emitido por la Contraloría sobre la contratación de servicios de firmas auditoras o profesional independiente. Ya está en la plataforma, imagino, el reglamento, porque es lo que vamos a utilizar. ¿Sí? Sin perjuicio, yo les voy a enviar también ya inmediatamente el decreto 181 para ver partes comparativas. ¿Sí? Vamos a analizar en la siguiente sesión y va a haber dos foros. Un foro vinculado a los participantes de un proceso de contratación que vamos a avanzar el día miércoles y vamos a analizar las competencias de cada uno de ellos. Luego vamos a hacer un pequeño caso, un estudio de casos, cómo se presentan incoherencias en una contratación para firmas auditoras. Esos son los casos que vamos a presentar el día, que ya lo tienen en plataforma, me imagino, pero lo vamos a analizar el día miércoles, a la par, ¿sí?, del avance de la unidad 2. Y vamos a determinar, ¿sí?, la presentación de esos foros hasta el día viernes. Para ello, vayan dando lectura al reglamento de contratación de servicios de auditoría en apoyo al control externo posterior, donde quisiera que den énfasis en los participantes del proceso de contratación, que no difiere con el decreto 181, pero tiene otras características y tiene otras denominaciones, y el foro va a comprender, analizar a los participantes del proceso de contratación. Y luego va a haber una tarea, que lo voy anticipando también, que ya va a estar en la plataforma. Vamos a hablar de las garantías que intervienen en el proceso de contratación y los ejercicios vinculados a los tipos de garantía, los porcentajes. Vamos a colocar montos para que me saquen el porcentaje, ya sea de cumplimiento de contratos, sería de propuesta o correcta inversión de anticipo. Eso es una forma de adelantar lo que se va a dar el día miércoles para finalizar el día viernes toda la parte de la unidad 2. Muy bien, hasta acá hemos avanzado la unidad 1 y no se olviden de colocar en su chat la asistencia, porque según la planilla que tengo acá, también tiene ponderación la asistencia de los participantes. Muy bien, con esto hemos terminado la primera unidad y nos veríamos el día miércoles para abarcar la unidad 2. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Muchas gracias por su participación y nos veríamos el día miércoles a las 19:30. Hasta el día miércoles. El día miércoles, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el miércoles. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.